Esta semana ha estado marcada por los cambios políticos en Italia y Grecia, todo en medio de la crisis financiera y económica que vive la eurozona. ¿Cuál es el futuro de Europa en medio de gobiernos de transición en dos de sus países? Conversamos con Iván Bitker, analista internacional, para ir despejando alguna duda sobre lo que va ocurriendo, ¿cierto?, en el escenario europeo. Iván, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Muchas gracias. ¿Cómo se perfila el futuro quizás más político de Europa luego que en medio de una crisis que ha llevado entonces a que dos gobiernos, ¿cierto?, el gobierno de Berlusconi en Italia y el gobierno de Papandreou en Grecia, tengan que dar un paso al costado para que asuman otros este enfrentamiento a una crisis financiera? ¿Cómo se perfila el futuro específico en esos dos países? Sí, yo creo que lo primero es constatar de que la crisis del euro es una expresión de una crisis política que vive Europa. Hay un modelo de integración que está en cuestionamiento. La democracia europea está en serios problemas. ¿Por qué? Porque la crisis no hay que verla, a mi entender, en un dilema entre más solidaridad o más disciplina, o más autoridad y más crecimiento, sino que aquí lo que se ha cruzado es el proyecto europeo versus naciones. Ese es el gran dilema que está detrás de la crisis. Por lo tanto, yo diría que la lección que podemos extraer de este modelo tan alabado incluso en América Latina, ¿no es cierto?, es que la integración por la integración no es buena. La integración es un medio para conseguir un fin político mayor. Y eso es lo que está en crisis hoy día. Los europeos no saben para qué están unidos. Y la crisis de la moneda tiene que ver básicamente con que no se puede compartir una moneda sin integrar la institucionalidad financiera y monetaria de los países. Sí, en ese sentido, Iván, es interesante porque, claro, en la eurozona, los que comparten la moneda común, ¿cierto?, los que comparten el euro, hay una desigualdad respecto de los presupuestos, respecto de los tamaños de la economía. Pero si uno mira, por ejemplo, el ejemplo de Grecia o de Italia específicamente, Italia, la tercera economía de la eurozona, pero que hace que sea más complejo de entender por qué entonces estamos viendo una crisis tan importante en ese país que obviamente obliga a la salida del premier Silvio Berlusconi. ¿Cuáles serían los motivos que llevan a Italia a esta situación? Mire, los PIGS, que son los países que están en problemas, están violando un axioma básico de la economía. Viven con más de lo que producen. Entonces, nos encontramos con una situación en que Europa está prácticamente dividida entre aquellos que están sosteniendo el euro y sosteniendo las finanzas continentales versus aquellos que profitan de. Entonces, hoy día efectivamente Berlusconi y Papandreou, por motivos distintos, aparecen como políticos tradicionales superados, y por eso que aparecen, ¿no es cierto?, o surgen más bien estas dos personas que lo van a suceder, y que en ambos casos se trata de tecnócratas. Pero, a mi entender, los tecnócratas tarde o temprano también tienen que darle cuenta a la ciudadanía. Por lo tanto, los tecnócratas están en una función política, han asumido una función política. Monti, ¿no es cierto?, y este otro señor en Grecia, ambos tienen un currículum que, si uno los mira, son básicamente tecnócratas y con gran formación en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en el MIT, en particular, el nuevo premier griego, y en Yale, el próximo premier probablemente italiano. Entonces, aparecen efectivamente como las cartas. Pero el problema, insisto, es el siguiente. La globalización, y yo creo que es una de las grandes lecciones de la crisis, la globalización nos ha mostrado que marcha por dos carriles. Por un lado, que la política se rige por criterios nacionales y que la economía y la finanza se rigen por criterios transnacionales. Entonces, ahí hay un cruce que evidentemente se produce en algún momento en todo proceso de integración, y por eso ese problema no lo tuvieron los estadounidenses que crean la Federal Reserve, el presidente Woodrow Wilson, el año 13, están todos supeditados a la Federal Reserve. En el caso europeo, los bancos nacionales
siguen siendo la última palabra en la conducción del Banco Central Europeo. Entonces aquí hay una crisis, insisto, política, que se va a tener que resolver políticamente, porque lo que está apareciendo, a mi entender, en el horizonte, son lo que el presidente Sarkozy dijo: una Europa de 2 velocidades, y quizás 3. Sí, yo me quiero detener en eso que acabas de mencionar, Iván, sobre la posibilidad de esta Europa dividida, ¿cierto? Luego que estamos observando una Unión Europea que trataba de agrupar, una moneda común que trataba de agrupar quizás a todos los miembros de la Unión Europea, sí, a los de la eurozona. Y aparece entonces este concepto de que van a haber países, quizás un núcleo duro de Europa, en una velocidad y en otra velocidad los que se han llamado también de la periferia europea. ¿Se conjuga eso con una moneda común? ¿Es posible? ¿Sobrevive el euro? ¿O es que estamos viendo el fin del euro, el fin de la Unión Europea, cómo la concebimos? ¿Qué es lo que estamos percibiendo actualmente? Efectivamente, esa es la gran pregunta. ¿Sobrevivirá o no el euro a esta crisis? Yo tengo la impresión de que hacer desaparecer el euro en las actuales circunstancias es, incluso para Alemania y para Francia, tendría para estos dos países, y desde luego Luxemburgo, Holanda, etcétera, los otros más chicos, tendría un costo demasiado grande. Entonces aquí lo que se va a producir indudablemente es un acuerdo del núcleo, que podríamos llamarle un euro plus, una zona euro premium, una zona euro second o minus, y luego los países que ahora están fuera, que son 10. Entonces es probable que lo que se esté articulando en el fondo hacia el próximo año sean 2 o 3 zonas en Europa. Incluso una agencia que hace habitualmente análisis muy certeros en el plano internacional, como Stratford, vaticinó que el próximo año ya no va a haber euro. Sí. Entonces, claro, porque la pregunta que surge, y yo creo que una pregunta común en general actualmente, viendo la situación de Italia, viendo la situación de Grecia, viendo la situación de Europa, es que ¿fue mal concebido el euro? Es decir, ¿se pensó mal desde un comienzo o no funcionó desde mientras se ejecutaba con esto, por ejemplo, de que hubo datos falsos de países para ingresar a la zona euro? ¿Cuál entonces es el diagnóstico que uno dice, bueno, ¿qué falló en este tema del euro? La Unión Europea se concibe sobre 4 pilares: la libre circulación, ¿no es cierto?, de bienes, de personas o mano de obra, de capitales y de servicios. Y para ello se estimó que era necesario transformar el ECU, que era una moneda nominal que tenían los europeos por aproximadamente 15 años, transformarla en una moneda constante, sonante, como era el euro. Y esto fue hecho con una gran parafernalia, ¿no es cierto?, concluyendo el siglo anterior. Porque se pensó que la moneda le iba a dar estabilidad y que iba a atraer, ¿no es cierto?, a los países del bloque oriental, que se estaba derrumbando, a los países de la periferia, que miran hacia el Mediterráneo, y se iba a crear una gran zona económica en Europa. La ingeniería política muchas veces choca contra las realidades, y por eso la política internacional es tan interesante y tan vital. Lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que los ajustes que son necesarios para converger efectivamente no han sido llevados a cabo con la misma persistencia por todos los países. Y la gran pregunta, que quizás cuya respuesta quizás se encuentre más en el análisis de la cultura política de cada país y la cultura económica de cada país, es si estos países de la periferia, que se sintieron atraídos en su momento, tienen o no las condiciones y el deseo, ¿no es cierto?, para poder permanecer en un espacio que les demanda
tanta disciplina? Exactamente. Esa es una gran pregunta que no tiene una respuesta por ahora y que tampoco un economista puede resolverla en este minuto. Sí. Es el devenir. Exactamente, ya son obviamente preguntas que van a ir de a poco también surgiendo más y de a poco también despejando algunas de las dudas que van quedando. Te queremos agradecer esta conversación acá en CNN Chile para un poco ir proyectando cuál es el futuro de Europa luego de esta semana que se conocen, ¿cierto?, las situaciones especialmente en Italia y en Grecia. Muchas gracias. Y nosotros obviamente los invitamos a seguir informándose acá en CNN Chile.